Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, en el horario que usted nos haga el gran favor de vernos. Hoy, como pueden ver, estoy súper acompañada de alguien a quien aprecio y admiro, que nos conocemos casi de ayer. Así de cuando éramos niños. Éramos niños cuando nos conocimos y pintábamos con nuestras crayolitas, pero bueno, hoy estoy feliz porque estamos aparte. Quiero agradecer aquí a la Galería de Arte Contemporáneo que nos permite venir a grabar, pero vengo a grabar con un gran amigo que aparte está presentando su exposición, el maestro Manuel Velázquez. Bienvenido aquí a Miazuni Rosa, aquí con Agenda MX. ¿Qué es venir, presentarse? Porque todo mundo de repente vemos una exposición, llegamos, pero no sabemos lo que hay atrás de ella. Bueno, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por tu programa, por tu auditorio y muchas gracias por grabar aquí en la Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa, en esta exposición que titulo Concreto. Bueno, fue una exposición que surge a partir de una invitación para exponer en este lugar. Tengo que decir que tiene 21 años que no exponía en la galería, 9 años, un poco más, que no exponía en un espacio del Instituto Veracruzano de la Cultura. Entonces, para mí era un compromiso porque es un espacio que yo quiero mucho en lo personal y que ha significado mucho también para la ciudad de Jalapa. Y por otro lado, pues también significa el regreso, digamos, al cubo blanco, que es la galería, después de una serie de exposiciones que he tenido en espacios no convencionales, obviamente con la intención también de sacar mi obra a espacios no galerísticos, y ahora pues es este regreso a un espacio blanco, galerístico, donde sin duda alguna pues significa una situación distinta. Cuentas con todo el apoyo del equipo de museografía de la galería, cuentas evidentemente con todo el equipo museográfico y la experiencia es distinta. Entonces me planteé esta exposición hace 2 años, desde hace bastante tiempo mis exposiciones. O sea, esta exposición empieza a nacer hace 2 años. Un poco más, digamos, hace 2 años y medio que se me invita y que empiezo pues sobre todo a idear un poco lo que sería la exposición sin tener todavía mucha claridad. Me gusta hacer bocetos, dibujar, tuve la fortuna de contar con los planos de la galería, con algunas fotografías e ir generando la obra a la par que voy diseñando, digamos, el espacio. Como decía, la obra se construye en el espacio. Si tú vas a mi taller puedes ver algunas piezas sueltas, pero yo puedo decir que esta pieza, digamos, la vi por primera vez cuando estuvo montada aquí en la galería. Obviamente en mi casa pues hacía bocetos, ponía la pieza en el piso, pero verla en la pared es la primera vez que yo la veo, ¿no? Cuando la montamos aquí. Entonces, bueno, de alguna manera la obra se construye en el espacio y tiene que ver con esta relación corporal que el espectador va estableciendo en su recorrido por la galería. Repito, bueno, vemos este espacio que aparte es maravilloso, ¿no? Y la historia que tiene esta galería también, el que primero fuera, bueno, pasó a ser desde unas casas, habitación, ha sido infinidad hasta llegar a lo que es hoy en día. Entonces nace, ya me imagino, por ejemplo, los que trabajamos cuestiones grandes, pinturas grandes igual que tú, ahora cómo la metes de repente a tu casa, ¿no? Porque así es bellísima, pero también cada objeto por sí solo cuenta una historia. ¿Qué historia tú nos cuentas a través de lo que podemos ver en concreto? Bueno, la obra precisamente tiene que ver con la memoria, con la identidad. Yo soy una persona que camino prácticamente todos los días por Jalapa, me gusta mucho caminar, trato de caminar 2 horas diarias. Y me gusta observar cómo Jalapa es una ciudad que se va construyendo todos los días, una ciudad que constantemente está en construcción y de alguna manera creo que los espacios que habitamos no son espacios vacíos, son espacios llenos de memoria precisamente, y esta memoria nos genera una identidad. Cuando uno va a la casa de su mamá o de su abuela, pues no solamente va a un espacio arquitectónico, sino va a un espacio lleno de memoria. Entonces, este espacio galerístico, la propia ciudad de Jalapa, son espacios llenos de memoria.
No es literal, no construyo una obra literal, pero sí intento a través de mi trabajo y sobre todo a través del recorrido que hace el espectador en la exposición, recrear corporalmente algunas sensaciones que uno vive al recorrer la ciudad. No es casual que algunas piezas que están en la segunda sala de alguna manera estorban, digamos, el tránsito del espectador, porque lo que intento es recrear pues este espacio laberíntico que luego tiene Jalapa, que a mí cuando llegué a Jalapa me sorprendió mucho. Yo venía de una ciudad muy esquemática y llegar a Jalapa, meterse por un callejón y que no sales a donde piensas que vas a salir, pues es algo que a mí me sorprendía mucho, es una vivencia y es algo que de alguna manera intento recrear en el espacio de la galería. Llegar a un lugar donde las calles tienen nombre y ese nombre también produce una memoria, y venir de un lugar donde tienen números. Así es. Que siempre me he preguntado qué tan difícil, porque a mí se me complica, mi dislexia no me da para tanto las calles, por ejemplo, yo que también habito en Puebla y también tienen número. ¿Qué tan difícil es el quitarse ese pensamiento que ayuda a la matemática, que también vemos aquí parte de esa matemática, de ese equilibrio en una instalación que a mí me gusta, el que algo, un objeto tan fuerte pueda parecer tan liviano? ¿Cómo es ese cambio de ese Manuel que llegó en un mundo de números, de calles con números, a un lugar donde las calles tienen nombre? Podrían ser también adaptadas tal vez como nosotros, ¿no? Que tenemos un nombre, que tenemos una identidad y que vamos evolucionando, porque estas calles también van evolucionando. Sí, bueno, evidentemente yo hasta la fecha todavía me cuesta recordar algunos nombres de las calles de Jalapa, pero bueno, es interesante, creo, esta sensación de una ciudad que se construye en un cerro y que de alguna manera eso le da una estructura distinta. Y en mi caso, en esta obra que tenemos acá, bueno, es recrear un poco esto, no es un modelo, no es, digamos, una obra literal, pero sí es un intento de recrear la ciudad, de recrear pues estas vivencias dentro de la ciudad, pero también hay que decirlo, mi obra pretende ser una obra abierta, una obra que narre diferentes situaciones dependiendo del espectador. Yo estoy hablando un poco de dónde surge la obra, pero no necesariamente todos los espectadores deben de ubicarse en ese sentido. Es una obra sintética, es una obra que llama a la reflexión, es una obra que llama a la memoria, pero también es una obra que llama a la meditación. Si ustedes pueden venir a la galería, verán que la primera sala es un espacio, digamos, un poco vacío, porque la presencia de la propia arquitectura de la galería para mí es muy importante, esta vivencia que uno puede tener en el espacio. A mí me sorprende mucho, porque me sorprende porque así lo había pensado, que hay gente que se agacha, que hay gente incluso que se tira en el piso para apreciar de una manera distinta el espacio, y creo que es algo que llama a la exposición, esta vivencia corporal del espacio galerístico. Es que aparte es como también venir a jugar y caminar, ¿no? Caminar por estos recovecos, que es una también de las piezas. Inclusive ahorita aquí nos decían que es el muro de las selfies, porque vienen y se toman la selfie. Pero, por ejemplo, estábamos hablando aquí, haciendo una retrospectiva en mi propia lectura, concreto, creo que medio mundo lo conocemos. ¿Cómo de repente trasladar un objeto que todos conocemos, que es un material muy sencillo, podríamos llamarle humilde, y trasladarlo a lo que es una obra de arte y sobre todo un espacio galerístico? ¿Cómo ese objeto tan sencillo, tan humilde, que tiene atrás un concepto enorme, lo retomamos aquí? Bueno, ¿cómo surgió eso? La idea desde hace un buen tiempo, mi trabajo tiene que ver con la arquitectura, tiene que ver con el espacio galerístico o el espacio donde, digamos, va a habitar temporalmente la obra, pero también tiene que ver con el minimalismo o tiene que ver con una síntesis
de los elementos donde lo matérico, es decir, el material, tiene una presencia importante, se manifiesta de una manera importante, digamos, tiene su propio lenguaje, su propio decir, y la idea es que ese material se exprese, ¿no? La idea es que ese material pueda conectar también con el espectador y pueda también tener su propio decir. Busca una obra mínima, busca una obra sintética, busca una obra que sea construida con pocos elementos, porque considero que eso nos llama, como decía, un poco a la meditación, un poco a la tranquilidad. Creo que vivimos en un mundo acelerado y que las imágenes juegan un papel importante dentro de ese mundo, pero en este caso las imágenes, digamos, están contenidas, están tranquilas, y de alguna manera también busco que el espectador pueda a través de estas imágenes tener una vivencia con el material, que en este caso es el concreto, pero también con esta idea de lo concreto, con esta idea de lo simple, con esta idea de lo directo, de lo sencillo, y con esta idea de que podemos construir un lenguaje pictórico con pocos elementos. Sí, porque aparte, estamos ahorita hablando de esta primera sala, pero me encantaría que pudieran venir, escuchar lo que ahorita estamos comentando y después venir y tener otro tipo de lectura, la resistencia del material, el jugar con esos espacios y la instalación, que cuánto tardó en montarse esa instalación. A mí me encanta, porque me encanta hacer liviano algo que puede ser pesado y cambiarle de contexto completamente. Bueno, esta pieza que tenemos atrás, que gracias al equipo de la galería, pues se montó en 3 días. Parece sencillo, pero tiene su complejidad. Y la última pieza, que son como unas vigas de cemento, que ahí buscaba, a partir de una frase que se decía anteriormente, nada más pesado que el aire puede volar, y evidentemente el ser humano construyó los aviones, son más pesados que el aire, y esto me generaba a mí esta idea de las posibilidades infinitas que tenemos como seres humanos de hacer que lo pesado pueda volar. Entonces, bueno, obviamente estas piezas tienen que ver también con la arquitectura, con el traslado a través de las grúas de ciertas vigas, y entonces pensaba en una especie de instalación o intervención en el espacio donde lo pesado flotara, digamos, donde lo pesado tuviera esa posibilidad de sostenerse en el aire y generar a través de eso precisamente una experiencia corporal, y que el espectador, dependiendo de donde estuviera ubicado, pudiera apreciar de una manera distinta la pieza. Es una de las piezas que me parece más afortunadas de esta exposición. Creo que se logra lo que yo pretendía hacer, y obviamente esto también es posible gracias al equipo de museografía de la galería, que tardó creo que 4 o 5 días en montarla, pero que generó este espacio que yo digo donde lo pesado de alguna manera flota y te da esta sensación de liviano, pero esta también sensación de algo que puede caer o se puede mover, ¿no? De desequilibrio dentro de la sensación de equilibrio. Y sobre todo, a mí también es una de las piezas que más me gusta de esta exposición. También me hace recordar el hecho de esos esquinas donde vemos los postes que cargan inmensidad, que también creemos que un solo poste no puede aguantar tanto, y de repente están cubiertos y son otro mundo, otro universo completamente. A mí es algo que me encanta, pero también me encanta el hecho de la palabra, volvemos a lo concreto. El concreto puede ser algo que se llega hasta la última materia, o también es algo que podemos llegar desde el infinito a un punto, ¿no? A concretar algo. ¿Cómo de repente también algo tan simple, tan cotidiano, que puede generar la unión de 2 ladrillos, el concreto? ¿Cómo se traslada y cómo crece ese material a ver reflejado esto? Sí, ahora que hablabas del ladrillo, es otra de las frases que estuvo muy presente cuando yo construía las obras, que se dice, un ladrillo quiere ser arquitectura, ¿no? O sea, un ladrillo que es precisamente lo concreto, la parte
más pequeña o mínima de una arquitectura, pretende ser arquitectura, ¿no? Y eso estuvo muy presente en la construcción de estas piezas. Hay que decir que tiene mucho trabajo, o sea, parecen piezas muy sencillas, pero es un juego de capas y capas de material hasta lograr precisamente que parezcan natural. Matisse decía que parezcan naturaleza. A nosotros la naturaleza nos refiere quizás a otra cosa, pero digamos que parezcan naturales, que parezcan que así son de manera natural. Y eso es algo complicado de lograr porque uno como creador siempre está tratando como de perfeccionar las situaciones y lograr que el material se exprese de manera sencilla, pues es algo que tiene una cierta complejidad. Pero bueno, creo que podemos apreciar eso en la obra y ver cómo se expresan las piezas de manera natural y sencilla. ¿Así nació en tu cabeza esta exposición? ¿Mejoró? ¿Habría algo que todavía... porque siempre estamos queriendo buscar y más. Pero cuando nos imaginamos una obra, una exposición, una presentación, hay veces que reflexionamos y decimos, ay, ahora sí fue magnífico, o creo que aquí puedo ver más movimiento, o aquí necesita esto. ¿Así era como te lo imaginaste? Prácticamente no cambió casi nada. Obviamente cuando estaba construyendo la obra sí hubo algunos cambios. Originalmente pensé esta pieza en que se distribuyera por todo el espacio, pero la anterior exposición de Lourdes Almeida tenía una museografía similar a la que yo había pensado, aunque era una cosa distinta, eran fotografías, pero dije no, entonces hay que contener, en lugar de expandirla hay que contener esta pieza, y entonces surgen estos 5 cuadros de gran formato que tenemos a continuación. Esos fueron cambios que yo fui haciendo en el trayecto, digamos, de diseñar la obra, pero ya en el espacio prácticamente la obra es tal cual como se pensó. Aquí tenemos 2 pilares que también hacen contrapeso a este gran pilar que tiene la galería, que es parte de su estructura, pero que a mí me parecía como una obra arquitectónica, siempre como que entras al espacio galerístico y te topas con este pilar, y yo quería hacer un contrapeso, entonces surgen estas 2 piezas que tenemos acá. Entonces sí se fue diseñando y sí tuvo algunos cambios, pero una vez terminado el diseño museográfico y trasladar la obra a la galería, prácticamente como se diseñó. Esta es una ciudad, pero también estaba reflexionando con esos cocodrilos, muy de grecas, en principios de Manuel Velázquez, y con las grecas estas. ¿Qué ha pasado en ese transcurso? Hay un nuevo Manuel Velázquez, hay un nuevo diálogo con ese Manuel Velázquez, sigue siendo el mismo. ¿Cómo ha cambiado? Porque aparte, esta ya nos habla, dices, 9 años de no presentarme en esta galería, pero ha habido 1000 exposiciones. ¿Cómo ha cambiado? ¿Ha evolucionado? ¿Tiene otro diálogo? ¿Sigue manteniendo ese diálogo? ¿Qué hay en ese Manuel Velázquez? Bueno, digamos que mi obra más temprana tiene que ver con mis vivencias de la infancia, tiene que ver con Chiapas, es una obra muy colorística, es una obra que tiene que ver con las raíces mexicanas, con el neomexicanismo, pero también con mitos, leyendas, con lo prehispánico, con lo judio-cristiano. Es una obra que trabajé más o menos a finales de los 80 hasta finales de los 90, y de ahí hubo un cambio, un tránsito, diría yo, a una obra que se fue despojando de lo anecdótico, de lo personal, y fue buscando otros espacios que tienen que ver, como decía, más con lo sintético, con lo matérico. Yo creo que lo que queda pues es este desgaste del material, esta relación con la memoria, esta relación también con lo lúdico en algunas ocasiones, esta relación con lo desgastado, lo oxidado. Yo creo que por ahí quedan estas nociones, pero evidentemente ya no es una obra figurativa, ya es una obra mucho más despojada del color y ya es una obra mucho más sintética. Tiene que ver con precisamente visiones que uno tiene del arte, con los cambios que uno va experimentando en torno a lo que considera que es el arte, y también con una lejanía de procesos naturales de formación personal.
A mí me encanta lo que están viendo ustedes atrás, es como para estar jugando, ¿no? En perderse, es una pequeña ciudad, es un mapa, pero también me encanta la instalación. ¿Por qué no invitar a alguien a escribir el texto de sala? De repente uno cuando va a exponer como que anda uno buscando el amigo, la persona que nos escriba, que nos haga el favor de escribirnos el texto de sala. Es un diálogo contigo mismo, eres tú nada más, ¿por qué no invitar a alguien? Bueno, qué bueno que lo dices porque también eso es parte del diseño de la exposición. Desde hace algunos años me acostumbro a escribir para mis exposiciones, a que esto acompañe las cédulas de sala. Busco, tú sabes que además de la creación me interesa la gestión cultural, también escribo para algunos periódicos y busco que mis exposiciones reúnan precisamente todo este conjunto de situaciones que yo realizo, entre ellas la escritura, y además que la cédula de sala fuera algo mucho más ligero, que no tuviera demasiado tecnicismo y que pudiera hablarle directamente al público, ¿no? Entonces hablo en primera persona y las personas lo leen en primera persona y desde mi punto de vista esto genera una conexión emocional, no una distancia crítica, que es lo que normalmente sucede con estos escritos, sino una conexión mucho más directa, mucho más personal, pues estás, a la hora de leerlo, tú también estás leyendo en primera persona y tu conexión con lo que lees es más directa. Entonces, por eso busco que escribirlo, pero bueno, sí hay, Omar Gasca hizo 2 ensayos sobre esta exposición y sí hay algunos otros amigos que han escrito, y creo que eso también hay que pensar la exposición en diversos escenarios, y yo creo que el escenario de las redes sociales, el escenario de lo virtual, el escenario de las lecturas, son también parte de la exposición. No están aquí presentes, digamos, de manera física, pero son parte de la exposición. Yo también desde hace algunos años he pensado que la exposición debe transcurrir en el espacio galerístico, pero también debe transcurrir en el espacio virtual. Una cosa no anula a la otra. Hay personas que me dicen, pero si ya vi la exposición virtual, ¿para qué voy a verla al espacio físico? Yo creo que son 2 situaciones que no se anulan entre sí. Al contrario, creo que son experiencias que se complementan. Y esta vivencia personal se complementa con algunas estrategias virtuales. En ese sentido, bueno, generamos algunos videos que hemos ido publicando a lo largo de la estancia de la exposición, previo también a la exposición, y yo creo que lo que se busca es esa otra posibilidad que tienen las exposiciones en la actualidad de transcurrir también en el espacio virtual. Y otra situación también que se da a partir de eso es que personas que no están en Jalapa también pueden tener un acercamiento, si no físico, por lo menos virtual a la obra. Entonces creo que son varios canales que son importantes todos para mí, el canal de la propia exposición, la cédula de sala, los ensayos que se puedan estar publicando. Ahora afortunadamente tuvimos un video también de lenguaje de señas. Entonces creo que en el momento que uno va abriendo los canales de comunicación con el público, también el público tiene diferentes maneras de conectar con la obra. Eso es maravilloso también, el que se abra a un mundo inclusivo, aunque el lenguaje del arte es universal, pero pues no todos tienen la oportunidad de leer el texto de sala o de escuchar lo que a lo mejor en un video se está diciendo, y el abrir ese espacio a la inclusión, al que sea para todas, todos y todes, eso se me hace maravilloso. Pero aparte también tocas un punto muy importante. El día que vine a la exposición me gusta estar escuchando también lo que se comenta y dices, las redes sociales. Las redes sociales creo que ahorita lo es todo. Y si no, también nos encontramos mucho en las redes sociales, es estar ahí inmersos. ¿Qué parte tan importante es el diálogo también? Yo creo que las redes sociales nos acercan mucho y abren, porque de repente la exposición nada más se queda en una galería y hay otras personas que no pueden ver la exposición, o que el clásico, el arte, ¿no?
y llegas a otros públicos. ¿Cómo es también llegar a esos otros públicos? Porque vienes de exponer cerca del café, en una ex hacienda maravillosa, vienes de exponer en otros lados. ¿Cómo es abrirte? ¿Cómo es el decir, ok, quiero llevar mi arte a otras personas? Porque también eso habla de una humildad como artista, porque de repente nos llenan mucho la egoteca. ¿Cómo es trasladar? Yo siento que el artista hoy tiene que hacer uso de las estrategias de comunicación que nos ofrece el mundo contemporáneo. Las redes sociales son parte de esa estrategia. Yo creo que el propio nombre de hacer una red o tejer una red social es algo que los artistas hemos hecho toda la vida, pero ahora lo tenemos que hacer en este mundo virtual. Tú al principio decías, esta pieza es para tomarse la foto. Fue construida también un poco en ese sentido. Hay que acercar al público de diferentes maneras. Yo creo que mi exposición no está solo diseñada para académicos, sino o para profesionales de las artes o para gente que tenga un poquito mayor información acerca del arte contemporáneo, sino hay que generar estrategias que precisamente puedan acercar a diferentes públicos. Creo que continuamente nos quejamos de la falta de públicos en los espacios galerísticos, pero no diseñamos o generamos estrategias adecuadas para acercar a esos públicos. A mí me interesa mucho eso, te digo, yo he trabajado, como tú sabes, también en la gestión cultural y creo que parte de mi labor es eso, acercar también a los públicos, en este caso a mi propio trabajo. Creo que el arte desafortunadamente se ha pensado solo en la producción. Muchas veces cuando vamos a estudiar arte en las escuelas de arte solo pensamos en educar a nuestros estudiantes en la creación de obra, pero no los formamos en la distribución y mucho menos los formamos en el consumo. Yo digo que si no hay consumo, no hay obra de arte, ¿no? Si no hay un espectador que reconozca esto como arte, que lo consuma, que lo haga propio, pues no existe el arte. Existirá de manera potencial, digamos, contenida, pero necesitamos de los públicos, en plural, de los diversos públicos, para que la obra de arte se active y realmente suceda este fenómeno que llamamos arte. Entonces yo creo que la experiencia, ahora tanto física como virtual, es parte de la obra de arte y creo que es parte también de nuestra labor como creadores buscar las estrategias para acercarlo. Hay diversas estrategias, cada quien tendrá su propia manera de hacerlo, pero creo que es importante que ocupemos estas posibilidades que nos da el mundo contemporáneo. Tu propio programa y tu auditorio es otra manera de acercar a otros públicos que quizás no tengan la posibilidad de venir físicamente a la galería, pero sí pueden escucharnos y tener este acercamiento con la obra. Y sobre todo visibilizar al artista, porque de repente llegan, ven la exposición, pero no saben, no nos conocen, no nos ven, ¿no? Entonces también esa es parte. Yo creo que tiene un punto muy importante ahorita que nos comentaron, ese es el muro de las selfies. Yo ahí estaría fenomenal, porque eso ya nos habla de ver la historia de las otras exposiciones que ha habido, cuántas personas de repente le son llamadas que es el muro de las selfies, ¿no? Entonces ya que de repente, y ojalá hay que hacer ese ejercicio, si usted viene a la galería y se tomó una foto aquí, por favor etiquete al maestro, etiquétenos a nosotros, porque es también ese ejercicio de la memoria, ese ejercicio de que les gusta, más allá del contexto, más allá de la historia del arte, más allá de la lectura que puedan tener, ya ahí nace como el gusto. Y eso habla también de que a las personas les atrae el tomarse una foto. Voy a tomarme la foto, ¿no? Eso se me hace maravilloso porque habla de algo contemporáneo, las selfies, ¿no? Sí, y es decir, estoy aquí, Ajá, ¿no? sí. Estoy aquí, me reconozco, y también es una estrategia, a veces los artistas no les gusta decir eso, pero es una estrategia de publicidad y es una estrategia para generar nuevos públicos y para atraer a públicos también a nuestras exposiciones. Creo que, insisto, nos quejamos continuamente de la falta de públicos o de nuevos públicos en los espacios galerísticos, pero hacemos muy poco, ¿no?, para que estos espacios se llenen de nuevos públicos y nuevas personas vengan a ver nuestro trabajo.
Y eres así como que el ejemplo de que nos quejamos que no hay crítica de arte, nos quejamos que no hay quien escriba sobre arte. Bueno, tú eres un artista que está escribiendo. Nos quejamos que no hay espacios, que no hay nada. Eres un promotor que está abriendo espacios, ¿no? Y nos quejamos de todo, nos quejamos, pero no nos ponemos mano a la obra. Como dices, escribir mi propio texto de sala, que a muchas personas a lo mejor, ay, el extremo yoyismo, ¿no? Pero a ver, escribe también, ponte a escribir. Ten esa humildad de también escribir tu propio texto de sala. ¿Qué les dices a las personas que apenas están estudiando artes y creen, o aquellas personas que vienen a ver una exposición y no saben todo lo que hay alrededor? Porque ahorita estamos aquí parados, hubo meses de pensar la obra, 2 años, más los años del montaje, más el tiempo de producción, más el tiempo de hacer esto. ¿Qué les dirías tú? Bueno, yo creo que hay varias maneras de acercarse a la obra, a esta exposición. Creo que cada uno de nosotros se acerca con sus propias herramientas y experiencias. Muchos pueden acercarse a partir de lo vivencial, yo decía a partir también de lo corporal. Muchos pueden acercarse a partir del conocimiento que previo ya tienen sobre la obra o sobre el arte. Creo que hay varios canales para poder encontrarse con la obra. Pero lo más importante, creo, es enfrentar la obra de una manera abierta. Evidentemente no pretendo que a todo el mundo le guste o que todo el mundo esté de acuerdo con lo que aquí se presenta, pero sí que tengan esa vivencia, ese espacio de reflexión y esa distancia a veces crítica sobre el trabajo. Creo que eso nos alimenta a todos. Tú también señalabas un poquito anteriormente sobre la posibilidad de diálogo. Yo creo que eso es lo más importante, que podamos dialogar con nosotros mismos, con el trabajo y, ¿por qué no?, publicar la obra, publicar nuestra opinión, que creo que eso va enriqueciendo precisamente este mundo que ya es plural y que ya tiene pues otras posibilidades que antes no sucedían. Tú llegabas a un espacio galerístico, tenías tu vivencia, si tenías algunos amigos con quien platicar, pues les platicabas qué te pareció la exposición y hasta ahí, ¿no? Ahora no, ahora tenemos una herramienta muy poderosa que facilita que todos nos expresemos y que todos podamos dar nuestro punto de vista, pero también que las obras de arte en este caso puedan distribuirse más allá del propio espacio galerístico. Pues maravilloso. ¿Hasta cuándo va a estar esta exposición? Está hasta el mes de septiembre, creo que tenemos bastante tiempo para poder ver la exposición. Todas y todos y todes están invitados. Creo que el hecho que tengamos esta posibilidad de tiempo para visitar la exposición, pues creo que facilita las cosas también para que mayor cantidad de público nos visite. Pues ya sabe, si anda usted aquí por Jalapa, Veracruz, y viene por la calle Jalapeñas Ilustres, dése una vueltecita, entre a ver esta exposición, tómese la selfie, súbala al Facebook, etiquete al maestro Manuel Velázquez y dígale qué le pareció a usted, qué le movió, qué sintió y qué transformó en su ser después de ver la exposición, porque ese es un acto reflexivo. ¿Qué nos ha transformado a través, así como el concreto, como dice el maestro Manuel Velázquez, a través de esas historias de una ciudad, a través de las historias también de una exposición? Las redes, ¿dónde te encontramos? Bueno, me pueden encontrar en cualquiera de las redes sociales como Manuel Velázquez Artista. Ahí estaremos. Yo manejo mis propias redes. Si hay algún comentario, seguramente les daré respuesta. Y bueno, también los invito a seguir las redes de Flavia, que es un espacio también galerístico, un café de especialidad, y ahí también podrán pues encontrarme si quieren comentar algo sobre esta exposición o sobre las exposiciones que tenemos en Flavia. Y bueno, te agradezco mucho esta posibilidad de conversar contigo, con tu auditorio, y de tener este acercamiento también a través del diálogo y a través de poder expresar las ideas con las cuales surge la exposición de concreto. Pues estamos súper agradecidas de que nos hayas recibido, agradecidos también a ustedes allá en casita. Vengan, dialoguen, conozcan arte, vívanlo, disfrútenlo y vean qué cambia. Muchísimas gracias por aceptarnos también, sobre todo estar aquí en esta exposición. Vengan a verla,
Sigan al maestro Manuel Velázquez, realmente es muy diferente las redes, es echar también relajo y eso es algo que me encanta de ti. Muchísimas gracias, ojalá tengamos más exposiciones y nos invites más. Esto fue, como saben, ni azul ni rosa. Síganos también en las redes sociales. Atrás, muchas gracias a Tomás González Corro, gracias a la galería. Y aquí estamos, el maestro Manuel Velázquez el día de hoy. Vengan a ver concreto. Muchísimas gracias. Esto fue ni azul ni rosa. Gracias a ti y gracias a tu equipo.